Hola, bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy nos adentramos en una obra tan fascinante como perturbadora, La Duquesa Sangrienta, escrita por la incomparable Alejandra Pizarnik. Prepárense para explorar un texto lleno de belleza oscura, simbolismo y esa sensibilidad única que caracteriza a la poeta. Acomódense, porque este viaje literario promete estremecer y encantar a partes iguales. La Condesa Sangrienta es un relato escrito por Pizarnik y publicado por primera vez en la revista Testigo en el año 1966, que a partir de textos y documentos recogidos y descritos por Valentine Penrose, relata la leyenda de Isabel Báthory, condesa húngara medieval conocida por haber cometido más de 650 asesinatos. La versión de Pizarnik resulta una de las piezas más grotescas de toda su obra, con un estilo narrativo y descriptivo que, aún sin poder soltar en su totalidad el estilo poético que tanto caracteriza la mayoría de su obra, tiene una intención consciente de ruptura con él en contenido y estructura del relato. El relato, mezcla de narrativa, ensayo y prosa poética, cuenta con una introducción y 11 capítulos. En la introducción, Pizarnik, desde su voz como autora, nos acerca al trabajo de Penrose sobre la condesa, alabando su capacidad de centrarse en lo que llama la belleza convulsiva de este personaje y de apartar la perversión sexual y la demencia como centro evidente de la historia. Primeros 4 capítulos. Los 4 primeros capítulos son descripciones de distintos métodos de tortura empleados por la condesa: la Virgen de Hierro, muerte por agua, la jaula mortal, torturas clásicas. El resto de los capítulos podrían dividirse en 2 partes según su contenido temático. Estos capítulos cuentan con descripciones extremadamente grotescas e impactantes, que conforman imágenes de gran carga simbólica y poética. Aunque la autora no se para a desarrollarlos, sino que nacen de la propia carga simbólica del personaje, que al retroceder, y he aquí la gracia de la jaula, se clava por sí misma los filosos aceros, mientras su sangre emana sobre la mujer pálida, que la recibe impasible. Ha habido 2 metamorfosis. Primero su vestido blanco, que ahora es rojo, y donde hubo una muchacha, hay un cadáver. La simbología poética no se exprime, aunque su presencia es continua, pero sí se aprovecha esta simbología para desarrollar una serie de reflexiones en tono ensayístico, que a través de la voz de Pizarnik se convierte inevitablemente en poético, sobre la personalidad de la condesa, que son lo único que hacen de este relato algo más que una recopilación de hechos y descripciones, sin valor al introducir el punto de vista de la autora y trascendiendo con ello la historia de la condesa como una crónica. Desnudar es propio de la muerte, también lo es la incesante contemplación de las criaturas, por ella desposeídas. Pero hay más. El desfallecimiento sexual nos obliga a gestos y expresiones del morir jadeos y estertores, como de agonía, lamentos y quejidos arrancados por el paroxismo. Si el acto sexual implica una suerte de muerte, Elizabeth Báthory necesitaba de la muerte visible, elemental, grosera, para poder, a su vez, morir de esa muerte figurada, que viene a ser el orgasmo. Nunca nadie no quiso de tal modo envejecer. Por eso, tal vez, representaba y encarnaba a la muerte. Porque, ¿cómo ha de morir la muerte? Los 7 capítulos restantes desarrollan la historia de la condesa diacrónicamente, comenzando por el nombre Báthory y su ascendencia, hasta terminar con la condena que finalmente recibió por sus crímenes. Los capítulos son los siguientes: la fuerza de un hombre, sobre la inclinación violenta y lujuriosa de la familia y el aislamiento de la condesa Erzsébet, al sucederse la muerte prematura del resto de sus parientes violentos. Un marido guerrero, sobre cuando Erzsébet se casó con Ferenc Nódiste. Durante el casamiento, la condesa nunca llegó a cometer el asesinato, pero ya se servía de la tortura para calmar sus dolores y migrañas. El espejo de la melancolía, capítulo esencial en la comprensión del personaje o del punto de vista de la autora sobre él, es el capítulo más reflexivo y poético. Magia negra, sobre su obsesión de mantenerse joven y de los conjuros que realizaba. Al conocer a la vieja hechicera Darbulia, se inicia en el asesinato. Baños de sangre, sobre los baños de sangre que se daba para evitar la vejez, que finalmente acabó por llegar, y su intento último de salvarse bañándose en sangre de muchachas aristócratas. Castillo de Ceci, sobre su residencia con 25 muchachas que fueron asesinadas y su cotidianidad en el castillo. Medidas severas, sobre la decisión del rey de actuar y la posterior condena de la condesa, aislada y encerrada en su aposento durante 3 años, hasta su muerte. El relato como parte de la obra de Pizarnik
La Condesa Sangrienta, fue publicado por primera vez en 1966, es decir, un año después de la publicación de su obra poética, Los Trabajos y las Noches. En estos momentos Pizarnik ya ha alcanzado la madurez poética y por lo tanto, la publicación de este relato ha traído de cabeza a la crítica literaria. Al no ser capaz de darle un sentido a este artículo como la propia, Pizarnik lo llamaba dentro del resto de su obra, ya que la calidad, aunque es incuestionable, es también muy poco ambiciosa. Pizarnik fue una poeta que trabajó la palabra hasta extenuarse, puliéndola y extrayendo de ella su máxima intensidad esencial posible. A la vez, su vida estuvo plagada de depresiones, medicamentos, encerramientos y sensación de la más seca soledad. Alejandra solía decir, yo no soy de este mundo, y en una vida tumultuosa y existencialmente sufrida, que explota lo prohibido y acaba en el suicidio. Un relato como La Condesa Sangrienta es el pretexto perfecto para justificar la obsesión con la muerte o la locura. La poeta Yvonne Bordelot, amiga en vida de Pizarnik, comenta en la revista argentina Los Inútiles de Siempre que en una carta a Osías Tutman, uno de sus psicoanalistas, Pizarnik decía sobre sus escritos más obscenos que cuando escribí esas cosas yo estaba loca. Y Bordelot añade, de modo que se daba cuenta de su propio desbarranco. Como Bordelot, multitud de críticos han relacionado directamente el desarrollo de su desequilibrio psicológico con la ruptura de su calidad poética y la toma de temáticas explícitas, groseras y obscenas. La Condesa Sangrienta, sin embargo, fue un experimento con el cual Pizarnik no se acercó a lo que ella persiguió después como imagen de muerte deseada. Según César Aira, experto en la obra de Pizarnik, en una carta en que anuncia esa publicación, describe el artículo como mi primer y último, espero, encuentro con el sadismo, que no comprendo, que nunca comprenderé. En efecto, su idea de relaciones humanas era más convencional, con valores como la ternura, la comprensión y la camaradería. Y así llegamos al final de este recorrido por La Duquesa Sangrienta. Espero que hayan disfrutado esta obra tan intensa y enigmática de Alejandra Pizarnik. Si les gustó el análisis, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos. Gracias por acompañarme y nos vemos en la siguiente lectura.